Este es el de la velocidad angular. Y para la posición siempre va a ser creciente. Sí. Sí, ya lo único que me faltaría era lo del controlador PID, pero pues yo creo que eso ya está más, es lo más sencillo ahorita ya. Ok, perfecto. Te pongo media participación de mientras y si Sí. entregas el controlador PID, Ujú. aunque sea así sencillo, sintonizado por prueba y error, te pongo la participación completa. Ok, profesor. ¿Apellidas? Vázquez Martínez. Ok, perfecto. Dame un segundo, te lo pongo de una vez. Vázquez Martínez. Luis Fernando, ¿verdad? Sí. Sí, más Luis. que nada, no sé, los que me dan más incertidumbre son estos, no estén bien conectados, porque no sabía y dije, pues yo creo que están ahí. No, sí, sí lo hiciste bien. Ah, nada, ya vi. Te faltó considerar nada más, creo que por ahí, en i3. Ah, no, sí, sí está bien. Ok, Pensé que te vale. faltaba el damper de i3. No, pero sí, sí está No, sí, bien. aquí está todo. Y acá. Bueno, Perfecto, excelente trabajo. ¿Sale? Tienes gracias, media profe. presentación, ¿sale? Vale, gracias. Muy bien, voy a presentar pantalla y vamos a retomar nuestro ejercicio que estábamos viendo la clase pasada. Entonces, tenemos que determinar el modelo matemático en el tiempo de esta cosa de aquí. Ya lo hicimos, el modelo de Laplace. Ya lo hicimos también. Nos quedamos creo que en el punto número 3. Determinar la función de transferencia entre la fuerza F, que está aquí, y la posición, muy importante, la posición de la masa M1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer primeramente, para acordarnos de este modelo en Laplace, tenemos que despejar a B1. Podemos despejar a B1, y una vez que tenemos despejado B1, yo me acuerdo, ¿no? Que la posición es la integral de la velocidad. ¿Ok? Entonces yo tengo que integrar, pero en el espacio de Laplace yo tengo que multiplicar por 1 entre s para obtener a la función de la posición de x1. ¿Ok? Y finalmente, como yo quiero una función de transferencia, esta es la relación entre la salida y la entrada, pues la entrada es f de s, entonces yo tengo que dividir también por f de s. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso de manera ágil en MATLAB? Bueno, no me acuerdo si ya lo vi con ustedes, pero pues vamos a hacerlo aquí. ¿Sale? Entonces, abriendo MATLAB, vamos a trabajar con variables simbólicas. ¿Ok? Y yo voy a transcribir las ecuaciones de mi modelo en el espacio de Laplace. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Ahí está. Yo voy a crear la variable eqn1, que va a corresponderle con la ecuación 1. Bueno, primero declaro mis variables simbólicas. Todos los símbolos que voy a estar ocupando que corresponden a la masa, M1, M2, K1, K2. B, aquí la B va a ser como beta porque aquí no tengo variables griegas en MATLAB. F, la S, las velocidades B1 y B2. ¿Okay? Y le voy a decir a MATLAB que estas variables son de tipo real. ¿Okay? Una vez que yo ya establecí las variables simbólicas correspondientes, voy a escribir las ecuaciones de mi modelo matemático. Así tal cual están. Entonces, ecuación 1. Recuerden que el igual en MATLAB no es un igual en sentido matemático, es un igual en sentido de asignación. ¿Ok? Eso hay que distinguirlo en todos los lenguajes de programación. Entonces, masa 1 por S por B1. ¿Ok? El igual en sentido matemático en MATLAB lo voy a dar con igual igual. ¿Ok? Aquí en algunos casos se puede interpretar como una comparación. ¿Sale? Estoy comparando dos expresiones y yo quiero que sean equivalentes. ¿Sale? Eso es lo que le estoy diciendo a MATLAB. ¿Sale? Acuérdense, el igual es de asignación y el igual igual es de comparación. Comparación de dos expresiones simbólicas. ¿Ok? Menos K1 entre S por B1, que es el término de aquí. Menos K2 entre S, que es el término de acá. Por B1 menos B2. Menos beta B1 menos B2. Y ya tengo mi primera ecuación. La segunda ecuación, pues es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, ecuación 2 va a ser igual a masa 2 por S por B2. Eso va a ser equivalente o igual a la fuerza F menos K2 entre S por B2 menos B1 menos beta
este caso B, por B2 menos B1. ¿Ok? Y yo ya tengo mi modelo matemático escrito en MATLAB. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta la línea 7 del código? No, profe. Excelente. Lo que sigue es le voy a decir a MATLAB, oye, quiero que me resuelvas este sistema de ecuaciones. Eso lo voy a hacer con el comando solve. ¿Okay? Entonces, entre corchetes voy a poner todas las ecuaciones que quiero resolver. Y el segundo argumento del comando solve van a ser las variables que me interesan resolver. Siempre entre corchetes. ¿Vale? Voy a ejecutar hasta ahí esta rutina. Voy a copiarla y a pegarla. Ay, Dios. Y observamos que efectivamente pues MATLAB nos crea las ecuaciones y nos genera la estructura SS. Yo estoy almacenando el resultado en la estructura SS. ¿Sí? A mí me interesa únicamente B1, resolver para B1. ¿Okay? Entonces, para invocar a B1, yo tengo que desreferenciar el objeto B1 de la estructura SS. Eso lo hago con el comando punto. Comando puntito me desreferencia. ¿Okay? Voy a copiar y pegar. Y eso se lo voy a asignar a la variable simbólica B1 de S. ¿Okay? Entonces, vamos a copiar. Pegar. Y aquí yo ya tengo el resultado para la velocidad 1. ¿Okay? Yo ya tengo el resultado en la plaza. Ojo. Lo siguiente era lo que les comentaba. Yo quiero la posición, la función de transferencia, fuerza-posición. ¿Okay? Entonces, a la velocidad la voy a integrar, es decir, voy a dividir entre S. Y como yo quiero una función de transferencia, voy a dividir entre la entrada. Mi entrada es F. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esta expresión de aquí. Ay, Dios. Ahí está. Y MATLAB automáticamente me da la respuesta. Ahora, a mí me interesa simplificar esta expresión. Si vemos, esta expresión es todavía un poco grande. Podemos simplificarlo un poco más. Y además quiero que me acomode los coeficientes de tal manera que queden de mayor a menor. ¿Ok? Sobre todo para quién? Para el denominador. ¿Sale? Para yo obtener una expresión como esta. Que yo quiero obtener esta expresión. Entonces, para eso voy a emplear el comando collect. ¿Ok? Y vamos a correr esta parte del código. ¿Sí? Copiamos y efectivamente pues obtenemos la función de transferencia que es de nuestro interés ya con los términos correctamente agrupados. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Si se fijan está relativamente sencillo, en MATLAB es bastante rápido. Yo no los voy a torturar pidiéndoles que lo hagan a mano ni nada por eso. Yo ya no les voy a calificar álgebra. Se supone que ya deberían de saber despejar. A mí me interesa que sepan hacer ingeniería, ¿no? Y pues una de las mejores herramientas del ingeniero siempre va a ser la computadora. ¿Vale? Entonces, yo ya tengo esta expresión de la función de transferencia. Y me doy cuenta, ok, es una función de transferencia con 4 polos y un 0. ¿Ok? Entonces, yo ya puedo decir, mi modelo matemático para el ajuste de identificación de parámetros tiene que ser una función de transferencia con 4 polos y un 0. Entonces, mi propuesta va a ser esta. Para la identificación de parámetros, mi propuesta va a ser esta. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Pues tengo que determinar los parámetros A, B, C, D, E, F y ya. Pero los tengo que dejar en formato lineal. Para eso, yo tengo que este término está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, y la F de S está dividiendo, la voy a pasar multiplicando. ¿Cómo lo hacemos aquí? Lo que sigue es, hago las multiplicaciones y voy a tratar de dejar solita el término X1.
¿Ok? Entonces, en este punto, yo hago las multiplicaciones término a término, o como dicen en matemáticas, aplico la propiedad distributiva, y finalmente despejo al término que tiene x1 solito. ¿Ok? Todo lo demás lo dejo del lado izquierdo de mi ecuación. Lo que sigue es escribir esta cosa del lado izquierdo en formato matricial. Me doy cuenta de que tengo los parámetros a la f. Entonces pongo mi matriz, o en este caso mi vector, de a la f, que multiplica a quién? A los términos ASF, no, SF, perdón, F, S cuarta x1 con signo negativo, S cúbica x1 con signo negativo, S cuadrada x1 con signo negativo y SX1 con signo negativo. ¿Ok? Esto es álgebra lineal básica. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Cualquier cosa que tengan dudas, tengan la confianza de preguntar, ¿sale? Lo que sigue es, a mí me interesa obtener estos parámetros. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la pseudoinversa de Penrose, como ya se les dejó de tarea investigar. ¿Ok? Entonces, bueno, otro detalle, antes de hacer la pseudoinversa, yo tengo que pasar al espacio del tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto está en el sentido de Laplace. En el sentido de Laplace, yo no tengo un significado todavía real de lo que está pasando en mi proceso, de lo que está pasando en mi función de transferencia. Yo lo único que tengo es datos de mi proceso, ¿okay? Datos en tiempo muestreado. ¿Okay? Voy a tomar muestras de mi proceso, tanto de la entrada x1, perdón, fs, como de la salida x1. ¿Okay? Entonces, al pasar al espacio del tiempo, tenemos que recordar que nosotros tomamos datos muestreados. ¿Para qué? Para tener vectores finitos. Estos son vectores finitos. ¿Okay? Yo no puedo trabajar con vectores infinitos. ¿Por qué? Porque eso ya no es álgebra lineal así como tal. Y si bien es cierto, hay técnicas con las que sí se podría, no se ven en ingeniería como tal, ¿no? Ya se ven hasta maestría o en asignaturas de matemáticas a nivel licenciatura. Muy bien, entonces, para pasar al espacio del tiempo, yo me acuerdo que si multiplico una variable por una s, pues es su derivada. ¿Ok? Pero yo la tengo muestreada. Entonces es su derivada en el tiempo n para todo n, desde 1 hasta donde acaben las muestras. El siguiente término, la transformada inversa de Laplace de f de c, pues es f de t, y lo mismo, desde el tiempo 1, desde t1 hasta tn, hasta donde alcancen todas las muestras. S cuarta por x1 es la cuarta derivada de x1. S cúbica de x1 es la tercera derivada, y así sucesivamente. Recordar que son derivadas temporales. ¿Vale? Lo mismo de este lado, tomamos transformada inversa de Laplace. ¿Vale? Lo que sigue es despejar la matriz de parámetros. ¿Ok? Entonces yo tengo que multiplicar por la pseudoinversa de Penrose por la izquierda, porque de este lado es donde tengo mi matriz de datos. Esta cosa se le va a llamar matriz de datos. ¿Ok? Entonces si multiplico por la pseudoinversa de Penrose, entonces lo tengo que hacer por la derecha para x1, y pues se cancelaría los términos de esta matriz de datos por su pseudoinversa, que daría una matriz identidad. ¿Ok? La identidad pues no se pone, entonces me queda el despeje así. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tuvo alguna duda? Entonces este es mi algoritmo de identificación de parámetros para esta función de transferencia. En sí ustedes deben de ser capaces de identificar ya cualquier función de transferencia. ¿Sale? Por medio de este algoritmo. Ahora ustedes podrían decirme, oiga, profe, pero si yo ya tengo los datos, ¿por qué no simple y sencillamente sustituyo los datos? Sustituyo los datos en mi función de transferencia que acabo de obtener. ¿Ok? Aquí hay dos detalles. Uno, está bien a nivel teórico. A nivel teórico está perfecto. A nivel ideal está perfecto. Vamos a tener los datos tal cual. Sin embargo, a nivel real es muy probable que yo no pueda hacer estas mediciones directas. Muy probable que mi proceso esté funcionando y yo no lo pueda parar para estar midiendo las masas,
para estar midiendo las constantes elásticas del resorte o para estar midiendo las constantes del amortiguador. ¿Ok? Entonces, van a decir en la industria, oye, ¿sabes qué? No puedes parar el proceso. Tú únicamente puedes obtener señales. ¿Sale? No tenemos una báscula, no tenemos dinamómetros. Tú solo a partir de las señales tienes que obtener la función de transferencia. ¿Sale? Entonces, una técnica muy apropiada, pues es esa, la identificación de parámetros. ¿Ok? Entonces, es por eso que esta técnica es sumamente importante. Importante allá afuera porque sí tiene aplicaciones reales. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es desarrollar en MATLAB este algoritmo. Vamos a hacerlo. Por acá esta cosa. Este algoritmo lo voy a querer desarrollar aquí en MATLAB. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tomar los datos de Simulink. Entonces, yo voy a crear mi diagramita de mi problema. ¿De qué problema? Pues este de aquí. Pues aquí está mi diagramita. Y me dice encontrar una identificación de parámetros para este modelo aplicando una señal escalón unitario suavizado. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es nuestro diagramita. Aquí yo ya lo tengo hecho. Y acordarnos de poner el to workspace para mandar las señales tanto de la entrada como de la salida en posición de M1. ¿Okay? Para mandarlos al espacio de trabajo de MATLAB y poder realizar operaciones con ello. ¿Okay? Entonces, este es nuestro diagramita, es muy sencillo. Vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes lo puedan preparar. Y ahorita continuamos. Profe, Sí, adelante, dime. ¿puedo presentar el controlador PID del ejercicio pasado que dejó? Adelante, sí, si gustas, por favor. Ok. Ah, desarrollaste un PI, muy bien. Sí, y bueno, el ejercicio pedía que se estableciera en 2.4. Ok, Y bueno, la sintonización la hice a prueba y error. ok, Y solamente al principio tiene como unas pequeñas oscilaciones, no sé si puedo decir de esa forma. ok. Sí, tiene ahí como No, no te preocupes, ok. Y bueno, y ya al final, pues se ve que sí alcanza la referencia de 2.4, que es lo que pedía el ejercicio. Excelente. ¿Y cuál fue el torque que se necesita para alcanzar esto? Mm, el torque se medía en la salida del PI, ¿verdad? No, es correcto. ¿Cuánto te da el torque? Sí, Ahora nada sí más. que el valor estable del torque. Es, es 5.76. Ok, perfecto. Está excelente. Sí, pues ya se estabiliza ahí. Entonces, este motor necesita, para alcanzar la velocidad solicitada, pues 5.76 newtons metro. Excelente trabajo. Te pongo participación completa. ¿Cuál es tu apellido? Eh, Juan Daniel. Perdón, Gómez Castañeda. Castañeda. Perfecto, tienes participación completa. ¿Vale? Es, Perfecto, seguimos trabajando en nuestro problema. Damos unos minutitos para que ustedes puedan hacer el diagrama correspondiente. ¿Sale? Profe, ahí en los to workspace nos había dicho que se le ponía ¿cómo se llama? Zero order hold, y usted no lo puso. Ah, ok. Me di cuenta leyendo la documentación.
Dame un segundo. Déjame cierro esto. Ahí está. Me di cuenta leyendo la documentación que esta tu workspace automáticamente ya trae un zero order hold. ¿Vale? Ahora sí que me fui a MathWorks y ahí viene. Entonces no es necesario ponerlo. Si lo pones no pasa nada, obviamente. ¿Vale? Pues ahí pues tenemos esa ventaja. ¿Ok? Esta es la configuración que yo le puse a mi to workspace. En donde el sample time yo lo tengo configurado como .001. ¿Ok? El zero order hold aquí ya está integrado básicamente en el sample time. ¿Sale? Esa es la ventaja del tu workspace, ya lo trae integrado. Yo pensé que no lo traía. ¿Sale? Ahora, este sample time debe coincidir con el sample time de nuestro solver configuration. Yo aquí tengo un valor de .001 y acá .001. ¿Sale? Deben de coincidir. Eso es lo único que nos pide el workspace. Y el unit delay lo mismo, debe coincidir con el sample time de nuestro solver configuration. Recuerden que el unit delay se pone por una cuestión del compilador de MATLAB. ¿Ok? Que no nos permite generar directamente la realimentación al momento de poner un controlador. ¿Vale? Muy bien, yo le voy a dar run a esta cosa. Le voy a poner aquí de tiempo de stop time, 200 segundos. Le voy a dar run. Vamos a ver qué es lo que hace. Y voy a abrir el scope. Tenemos que obtener esta señal. ¿Vale? Entonces, esta es la señal que debemos obtener. Damos un par de minutitos para que ustedes pues puedan comparar la señal, ¿sale? Y acuérdense, muy importante, ténganlo muy en cuenta. Esta cosa de aquí, este diagrama que ustedes ven en verde, está representando un diagrama mecánico, ¿ok? Un diagrama mecánico que trata de simular un proceso, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo colocar válvulas, cómo colocar sistemas hidráulicos y sistemas dinámicos en este simulador, ¿ok? Ustedes me podrían decir, oiga, profe, si yo ya tengo la función de transferencia de esta cosa, ¿no es más fácil escribir el bloque en transfer function? ¿Sería más fácil? Sí, sería mucho más fácil. Sería mucho más abstracto también. Sin embargo, como les repito, ¿no? En la realidad, pues ningún motor, ningún proceso va a traer su etiqueta con su función de transferencia. ¿Ok? Entonces la idea es que en cierta manera ustedes se vayan adaptando y a que en la vida real no hay funciones de transferencia pegadas en las placas de los motores, en los procesos, en las tuberías, no, esas cosas no vienen. Y tenemos nosotros que aproximarlas o estimarlas por medio de identificación de parámetros u otras técnicas, ¿sale? La más sencilla que les estoy enseñando es la identificación de parámetros. No es la única, hay muchas otras. Muy bien, una vez que ya obtuvimos la señal, bueno, y que ya pusimos el to workspace con el out F y el out X, bueno, regresamos a MATLAB. Profe, Hacia adelante. lo que pasa es que uno de mis compañeros no puede entrar a la reunión y bueno, no sabe por qué. No tengo idea, yo tampoco. Bueno, no me aparece aquí ningún mensaje. Que ahí no le aparece la reunión. A ver, les voy a mandar ahí el link. Déjenme ver, creo que compartir invitación. A ver si puede entrar. Lo voy a dejar ahí en, ¿cómo se llama esta cosa? Telegram, ¿sale? Gracias.
Gracias. Gracias, profe. Ya lo compartieron en el grupo de WhatsApp. Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos, pues sí puede entrar. Si no, pues creo que se está grabando la reunión, ¿sale? Creo que puede descargar el video. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, nos vamos a ir a MATLAB y vamos a escribir nuestro algoritmo de identificación de parámetros como acabamos nosotros de calcular aquí. ¿Ok? Entonces, yo necesito las derivadas de la entrada, una derivada de la entrada, y necesito hasta la cuarta derivada de la salida. ¿Ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, una vez que, bueno, que ya ejecutamos el programa de Simulink, ya tomamos datos, ya pusimos nuestro escalón suavizado, etcétera, etcétera, realizamos la identificación de parámetros. En el vector X, yo lo voy a obtener, acuérdense que mi salida de Simulink va a estar guardada en la variable out. En la variable out, porque en la variable out es la que me indica Simulink que va a salir. ¿Dónde dice? Bueno, aquí lo dice, out. ¿Ok? Entonces se va a almacenar en esa estructura. Out X para la posición y out F pues para la fuerza. ¿Ok? Muy bien. Lo que sigue, yo necesito el sample time. Bueno, primero obtengo los datos. Los datos los voy a obtener con este pedacito de código. De out me interesa la variable X y me interesan los datos que tengamos sobre X. ¿Ok? Y de out me interesa F y los datos que tengamos sobre F. La comilla es para obtener la transpuesta. ¿Por qué? Si yo le doy doble clic aquí a la variable out, me aparecen F y X. Vamos a abrir F, por ejemplo. F me aparece con un vector de tiempo y un vector de datos. Pero observemos que están agrupados en n filas y una sola columna. Y tengo todos los datos en formato de columna. A mí me interesa tenerlos en formato de fila. ¿Okay? ¿Por qué? Porque mi algoritmo lo calculé para filas. ¿Okay? Aquí está fila 1, fila 2 de datos, fila 3 de datos, ¿Okay? Entonces tengo que hacer una transposición. Eso se hace con la comilla. ¿Sale? Lo que sigue, yo necesito el sample time. Sample time, ¿quién me lo va a dar? Pues mi solver configuration, o en su caso, el to workspace, ¿okay? Que es de .001. ¿Okay? Y lo llamo samtime, ¿no? Es tiempo de muestreo. ¿Qué sigue? Pues construir las derivadas. La primera derivada, ya vimos cómo opera el comando diff y por qué se pone el 0, y hay que dividir entre el tiempo de muestreo. Segunda derivada, tercera derivada y cuarta derivada. Siempre es derivar la anterior. ¿Vale? Finalmente también necesito la primera derivada de la fuerza, ¿sí? Que está en la línea 29 de código. Lo mismo. Lo que sigue es agruparlo en mi matriz de datos. Mi matriz de datos está dada por esta cosa que debe de coincidir con esta de aquí. Entonces es primera derivada de f, aquí está, f, aquí está, el negativo de la cuarta derivada de x, aquí está, negativo de la tercera derivada, negativo de la segunda derivada y negativo de la primera derivada. Perfecto. Y después la pseudoinversa de Penrose. La pseudoinversa, acuérdense que en MATLAB es con el backslash o la diagonal en español. ¿Sale? Vamos a correr esta parte del código y vamos a ver qué es lo que hace. Y pego. Y obtenemos los parámetros. Debieron obtener estos parámetros. ¿Alguien obtuvo algo diferente? Les doy un minutito para que puedan copiar el código. Y si alguien obtiene algo diferente, por favor me dice, porque ya pasó una vez. Y era por una cuestión sobre todo del sample time. Tenía otro sample time, un compañero del proceso Zoom, por ahí, si no me equivoco.
Bien, lo que sigue es construir la función de transferencia que acabamos de identificar. Okay, entonces, el numerador pues son los primeros dos parámetros y el denominador son los parámetros 3, 4, 5 y 6. Y acordémonos que hay que agregar un 1. ¿Por qué se agrega el 1? Por el formato que tiene mi función de transferencia propuesta. Ok, aquí está el 1. Ok, voy a copiar esta cosa y vamos a pegarla. Tenemos aquí pues nuestra función de transferencia identificada. Ok, hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Acuérdense que para construir la función de transferencia es con el comando tf. tf numDef. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es diseñar un control que me permita estabilizar una referencia. ¿Por qué? Porque a mí me dice el problema. Encontrar un controlador que permita alcanzar una referencia en posición de 1.4 metros para la masa M1. Hay varias maneras de hacerlo. ¿Ok? Nosotros vamos a emplear una manera que es por medio de un asistente. ¿Ok? Vamos a emplear un asistente que trae por default MATLAB y posteriormente vamos a hacerlo con cálculos de ajustes de polos y ceros. ¿Vale? Vamos a ver tres metodologías más. ¿Sale? Vamos a empezar con Control System Designer. Control System Designer es el asistente para control lineal de MATLAB y lo vamos a ejecutar. Copio y lo pego. Y me va a abrir la siguiente ventana. Dejen que cargue, por favor. Ahí está. En la siguiente ventana, ¿yo qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar el lugar de las raíces, yo voy a encontrar el margen de fase, el margen de ganancia y la respuesta al escalón unitario, como vemos en las gráficas que se están generando. ¿De quién? ¿De qué sistema? Pues la función de transferencia que acabamos de identificar. Ok, ahí está. Entonces, yo aquí tengo el Bode plot, el gráfico de Bode. Y aquí tengo el lugar de las raíces. Y finalmente tengo la respuesta al escalón unitario de mi planta. ¿Ok? Vamos a dar un minutito por si a alguien no le aparecen estas gráficas. ¿Por qué? Porque varía a veces de versión en versión de MATLAB. A veces cambia. ¿Sale? Un minutito para que podamos comparar. ¿Sale? Muy bien. Ya que estamos en este asistente, lo primero que vamos a ver, vamos a estudiar la arquitectura de control que nos interesa. Entonces aquí dice Edit Architecture, le voy a dar clic. Y la que trae por default va a ser esta de aquí. ¿Okay? Va a ser con la que estamos trabajando, una arquitectura clásica. G es la planta, o G es nuestra función de transferencia que nos interesa controlar. C es el controlador. H es la función de transferencia de nuestros sensores. Y F es una función de transferencia respecto de nuestra referencia. Esta F por lo general es un 1. ¿Okay? Va a haber casos en los que va a ser necesario atrasar a la referencia y va a haber otros casos en los que haya que suavizarla. ¿Sale? Eso lo vamos a ver con tiempo posterior. D, U, D, Y y N son perturbaciones que se le agregan al sistema. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a interesar hacer un control de tipo robusto. ¿Ok?
Entonces yo ya tengo mi arquitectura. Y acordémonos de estas letras, ¿no? H, G, C y F. ¿Ok? Mismas que van a estar apareciendo acá, donde dice Controllers and Fixed Blocks. F tiene un 1, como les había comentado. C de momento tiene un 1, ya que todavía no he diseñado el controlador. G tiene el valor de la planta que acabamos de identificar. Y H también tiene que tener un 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a diseñar un controlador. ¿Ok? Hay algo aquí que dice Tuning Methods. Le voy a dar clic. Y me aparece un listado de herramientas que podemos emplear para sintonizar esta cosa. ¿Ok? En particular, bueno, estos son los métodos clásicos que ustedes debieron haber visto en teoría de control de la 1 a la 3. Y bueno, en particular me va a interesar el que dice Bit Tuning y LQR Design. ¿Ok? Voy a darle clic primero en Bit Tuning. Y me va a aparecer una serie de parámetros que van a permitir elegir un controlador. Tipo de controlador PI, PI, PD, PID. Voy a dejar de momento un PI. Modo de diseño. Modo de diseño puede estar en el tiempo o puede estar en la frecuencia. A mí me interesa el tiempo. ¿Por qué me interesa el tiempo? Porque me interesa alcanzar una referencia. ¿Ok? Método de sintonización. ¿Robusto o clásico? ¿Ok? A mí me interesa que mi diseño sea robusto. ¿Por qué? Porque yo en la realidad mis plantas, pese a que yo haya hecho una buena identificación paramétrica, voy a tener incertidumbres paramétricas y perturbaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir Robust Response Time. ¿Ok? Y aquí tenemos dos maneras de seleccionar nuestro controlador. Por lo general, yo voy a tratar de elegir un controlador robusto y que el tiempo de respuesta sea relativamente rápido. ¿Ok? Aquí me dice el tiempo o la velocidad, qué tan rápido quiero que converja mi sistema. Aquí se refiere a la tau. La tau, acuérdense que es la constante de tiempo de mi sistema. Posteriormente, que hayamos visto estos métodos de asistentes para sintonización, vamos a hacerlo también con fórmulas, ¿ok? Por medio de matrices, cálculo matricial. Pero primero quiero que aprendan a usar los asistentes. Ok, voy a dejarlo pues, en aproximadamente una constante de tiempo de 75.85 y un coeficiente de robustez de 0.9. Le voy a dar donde dice Update Compensator. Y observamos la respuesta al escalón unitario. Cambia. ¿Ok? Aquí yo ya alcanzo el escalón unitario. Si yo quisiera un controlador más rápido, tengo que subirle pues la velocidad. Y va a haber veces que no va a ser posible encontrar un controlador a la velocidad que nosotros estamos pidiendo. Al menos, ojo, al menos no un controlador PI. ¿Ok? Voy a bajarlo un poco. Tampoco se puede. Tampoco. Bueno, vamos a dejar esa. Yo elegí 52.48 segundos. Voy a poner la lupa. Profe, Sí, adelante. es que a mí sí me dejó las de 75.85. Ah, ¿a ti se te dejó? No, Ok. Vamos a revisar algo. Aquí en la G, donde tienes la G, ¿te aparece este dato? Así tal cual. ¿a dónde, perdón? En la G. En la G, aquí. Donde dice Controllers and Fixed Blocks. Si le haces clic en la G, Ah, sí, ya. ¿te aparece esto? Un poquito diferente, pero se me hizo raro porque ayer sí me aparecía exactamente la que tiene usted y usé el mismo programa, pero ya me varía por poquito. Ah, ok. No sé si le moviste algo. Pues es el mismo. Es exactamente el mismo. Sí está un poquito raro. Ah, ¿sabes qué? Quizá el tiempo de, ¿cómo se llama? De simulación. Yo lo tengo en 200 segundos ahorita. Ayer creo que lo tenía en 100 segundos. Ah, sí es eso.
Sí, está en 10 porque se movió. Ah, ok. Entonces hay que ponerlo en 200, ¿sale? Muchas gracias. Sí, ¿no? ¿De qué? Acuérdense que el método de identificación de parámetros es un método estadístico. Si yo vuelvo a cambiar el tiempo, muy probablemente obtenga otra función de transferencia, pero debe ser muy cercana a esta. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Tuning Methods, el PID, lo dejamos sintonizado en, ya ni me acuerdo, creo que en 52. Voy a ponerle 52. Y en el índice de robustez en 0.9. Le voy a poner la lupa. ¿Ok? Y le doy en Update Compensator. 52 segundos de constante de tiempo de mi sistema. Y después vamos a ver qué es este punto 9. ¿Ok? Cuando veamos las formulitas y más cosas. ¿Por qué? Porque para procesos 2 sí les voy a pedir que hagan los cálculos. A diferencia de procesos 1, ellos se pueden quedar hasta aquí. Pero para ustedes sí. Sí les voy a pedir cálculos. ¿Ok? Ya le dimos update y esta va a ser la respuesta en el tiempo que me interesa. Ahora imaginemos, que quiero desplazar un poco los polos, pues puedo hacerlo moviéndolo aquí. ¿Ok? O quiero desplazar el margen de fase o el margen de ganancia, puedo hacerlo también aquí. ¿Vale? Pero de momento voy a dejarlo así. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, le voy a dar export. En export, a mí me interesa exportar el controlador al espacio de trabajo. Entonces lo selecciono, voy a poner la lupa de nuevo para que se vea. Pues me voy a export y selecciono la C. Export as, le voy a poner controlador 1, C1. Le doy clic en export. Ok, minimizamos esta cosa. Regreso a MATLAB y me tiene que aparecer, si lo hicimos bien todo, en el espacio de trabajo Workspace, la estructura C1. ¿Ok? Si yo incluso la invoco, si le doy C1, me aparece su función de transferencia. ¿Ok? ¿Alguien obtuvo algo diferente? ¿Podría repetir cómo lo exportó, por favor? Claro, claro. Pues estamos aquí. Me voy aquí a donde dice Export. Le hago clic. Selecciono la C. Acuérdense que la C es de mi controlador. La selecciono. Y Export As. Aquí le pongo el nombre que quiero que aparezca en el espacio de trabajo. Yo le voy a poner C1. ¿Ok? C1. Export. Como yo ya la tengo en mi espacio de trabajo, me voy a preguntar si la quiero reemplazar. Le voy a poner que sí. ¿Vale? Minimizamos. Digo C1 aquí y me tiene que aparecer la estructura de mi controlador. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a probar el controlador. Ay Dios, ahí está. El controlador. ¿Cómo vamos a hacer una prueba? Primero vamos a hacer una prueba que yo le llamo prueba de... Ay, se me fue el nombre. Prueba de simulación, prueba de simulación. Prueba del controlador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como yo ya tengo la estructura C1, y mi estructura, acuérdense, mi estructura de control, ¿cuál es? Mi estructura de control es esta. Esta que tengo aquí. Voy a poner la lupa. Esta es mi estructura de control. Sale C, la G, la H, que en este caso es 1, y la F, que también es 1 para nosotros. ¿Ok? Esa es mi estructura. Es más, la voy a copiar y la voy a... Permítanme. Para ponerla como una imagen. Muevo. Recortamos. Y voy a pegarla acá en mi pizarrón. ¿Vale?
Entonces, esta es la estructura de control que acabamos de diseñar en nuestro asistente. ¿Sale? Entonces, vamos a jugar un poquito con ella. Y vamos a probar primeramente en el script de MATLAB si realmente me funciona. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo mi planta, en este caso, en lugar de ser G, se llama SSS. ¿Ok? Mi función de transferencia, perdón. Entonces, F vale 1 y H vale 1. Y tengo que cerrar el lazo de control. ¿Eso cómo se lo digo a MATLAB? Ok, entonces yo voy a crear la función de transferencia. Close loop, CL, le voy a llamar. Por 1. Y le voy a decir, vamos a hacer un feedback. Es decir, voy a hacer un loop. Me va a preguntar con quién. Con el controlador C1. Acuérdense que si yo tengo dos bloques de manera continua, esto es como C por G. En este caso va a ser C1 por SS. Sensor, en el segundo elemento de mi sensor es una H, pero dijimos que nuestro sensor es 1. La transferencia de nuestro sensor es un 1. ¿Okay? Y vamos a ver qué es lo que hace esta cosa. Me va a devolver la función de transferencia de mi lazo cerrado. Del lazo cerrado. Y aquí está. ¿Okay? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a probarla con el comando step. 1. Reader. Y vamos a ver si es cierto que nuestro controlador va a responder. Perfecto, yo ya tengo la respuesta. Ay, ¿cómo quito esta cosa? Dios. Ahí está. Yo ya tengo la respuesta al escalón unitario en MATLAB. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, lo que sigue es, ahora, ¿cómo lo insertamos en Simulink? ¿Ok? Esta fue la prueba en simulación funciona bonito, pero ahora Simulink nos va a estar generando, ¿qué? Nos va a estar generando un entorno quizá un poquito más acercado a la realidad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo ya no estoy trabajando con funciones de transferencia, sino con bloques eléctricos. ¿Okay? Estos bloques eléctricos, estos bloques mecánicos, si los abrimos, pues tienen ciertas configuraciones que por default no necesariamente se van a asemejar a los patrones exactos de una función de transferencia. Posteriormente vamos a ver cómo agregarle ciertas incertidumbres, ¿sale? Tanto paramétricas como de perturbaciones. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a diseñar el controlador. ¿Ok? ¿Cómo diseñamos el controlador? Pues primero coloco mi punto suma. Y pues vamos a diseñar el controlador. El controlador es el controlador C1. El controlador C1 tiene la forma esta de aquí. ¿Ok? Entonces, para diseñar la estructura en el entorno de Simulink, me voy a Library Browser, Continuous, y ya sea que yo use el bloque de Transfer Function o de Zero Pod. Vamos a usar ahora el bloque Zero Pod y lo voy a arrastrar. ¿Sí? Voy a usar este bloque, el Zero Pod. Voy a dar doble clic y me va a pedir los parámetros de mi controlador, que en este caso son los ceros, los polos y la ganancia. ¿Okay? ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo los obtengo de aquí? Una es pues a ojo de buen cubero, pues aquí los estoy viendo. Pero otra quizá un poco más eficiente, pues es preguntarle a MATLAB, ¿no? ¿Cuáles son los ceros? 1. Con el comando 0. 1. Los polos son con el comando pol, C1. Y la ganancia, bueno, esta yo le voy a llamar ZZ. Los polos los voy a llamar PP. Y la ganancia es la K. Que le voy a poner.
se invoca con C1 punto en Academy ganancia. Ok, vamos a correr esta parte de aquí. Perfecto, y aquí ya tenemos los ceros, los polos y la ganancia. ¿Okay? Y ahora los voy a colocar en la parte de acá. Entonces los ceros es menos 213.7062. Los polos, pues es un 0. Realmente no hay polos. Perdón, más bien tiene un polo en el 0. Polo en el origen. No se les olviden ponerle los corchetes. Y la ganancia resultó ser de 4.2992 e a la menos 4. Le damos en OK. Y me aparece esta cosa. ¿Vale? Que coincide básicamente con nuestro controlador. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Profe, Sí, adelante. ¿me podría mostrar de nuevo la función de transferencia SSS, por favor? La de identificación de parámetros del principio. Claro. A ver, vamos a ver. Está. Dame un segundo. Es que, bueno, me da lo mismo, pero cuando le pongo en el, en lo que nos dijo Control System Designer, Ajá. cuando le pongo, creo que quedó en 52 de robustez. No me acuerdo qué otro parámetro. Bueno, le tomé captura, los puse y me da otra función de transferencia. Pues mira, los parámetros que tienes que meter son los siguientes. Pit tuning. Aquí ya se borraron. Bueno, en el tiempo es 52 la constante de tiempo y el índice de robustez es 0.9. ¿Vale? Sí, bueno, los dejé así, me da una diferente. De hecho, no tiene ceros. Tu controlador tiene que ser de tipo PI. Aquí está seleccionado PI. Sí. A ver, ¿nos muestras tu pantalla, por favor? Bueno, es que de momento no tengo iniciada la sesión en la computadora. Ok, te aguantamos. Mientras acabamos el ejercicio, ¿sale? Sí. Vamos a continuar entonces y ahorita vemos el detalle que tiene su compañera. Si alguien más tiene otro detalle, por favor, me comenta, ¿sale? Muy bien, lo que sigue entonces es pues insertar el controlador, ¿vale? Ahí está. Vamos a insertar nuestro controlador. Por aquí y por acá. Ok. Ahí está mi controlador. Ahora, la respuesta que yo esperaría... Ay, ¿dónde quedó mi respuesta? Bueno, la voy a poner de nuevo. La respuesta que yo esperaría debe de ser esta. Ojo, esta es la que yo esperaría. ¿Ok? Al escalón unitario. Esta es otra. Tenemos que poner primero de prueba nuestro escalón unitario. Entonces, para ello, voy a quitar este. Y ahorita les digo para qué es ese. Voy a poner mi escalón unitario. Y pues vamos a darle run. A ver si se parece a lo que acabamos de obtener. Le doy doble clic. Y sí, efectivamente, en este caso sí se parece. Le voy a dar más tiempo, le voy a dar 400 segundos. Y observemos que sí alcanzamos la referencia del escalón unitario, ¿okay? Con este controlador. Sin embargo, pues es un poco lento. Como podemos ver, alcanza la referencia más o menos en 400 segundos. Habrá casos donde yo tenga que diseñarlo mucho más rápido. ¿Ok? Ahora, a mí me interesa la referencia de 1.4 metros. Me interesa esta referencia, no me interesa la de escalón unitario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar mi escalón unitario
y voy a colocar un bloque constant y con la referencia, en este caso de 1.4. Y pues vamos a ver si la logramos alcanzar. Observamos que efectivamente nuestro controlador funciona bien. Es una tortuga completamente hablando, pero funciona bien. ¿Ok? Otro punto muy importante a considerar es la entrada a nuestro actuador. Nuestro actuador es de fuerza. Entonces, la salida de mi controlador le va a estar indicando a la entrada de mi actuador de fuerza, pues qué valores tomar. Yo doy doble clic a este osciloscopio. Observemos que mi señal no tiene picos y está perfectamente acotada. Ok, es una señal suave, una señal bonita. ¿Esto por qué es importante? Porque algunos controladores, algún diseño de controladores, van a ser quizá muchísimo, muy rápidos, pero voy a tener sobretiros muy pronunciados o picos que realmente un actuador no va a poder garantizar. ¿Ok? Entonces eso es importante al momento de considerar nuestros diseños. ¿Vale? ¿Alguien obtuvo algo diferente de esto? ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? Adelante, por favor. Ah, ya lo volví a hacer y ahora sí salió, no sé por qué. Ah, ok. No, quién sabe. Ahí yo quizá algún detalle de MATLAB que no tenías configurado, quizá. ¿Vale? Sí, gracias. Ok, damos un minutito entonces en lo que ustedes pues desarrollen este controlador. Este controlador es un tipo PI. Y cualquier duda, por favor, pregunten, ¿sale? Profe, Adelante. yo tengo un error. ¿Qué error te marcó? A ver, muéstranos pantalla, Sí. por favor. Aquí está. Ay, es- Ok, a eso te sale porque no corriste tu programa de Simulink. ok. ¿Vale? Si no corres el programa de Simulink, te va a marcar ese error. Por eso estoy copiando y pegando código. ¿Hay manera de automatizar todo esto? Sí, se puede automatizar todo esto con un solo clic, pero lo vamos a ver hasta después, ¿sale? No. Sí, profe, gracias. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es correr nuestro archivo de Simulink y posteriormente la identificación de parámetros, ¿sale? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Que les haya marcado otro error? Muy bien, vamos a ver un segundo diseño. Un segundo diseño más complejo utilizando nuestro asistente. Entonces, regreso a mi asistente. Y vamos a utilizar ahora un diseño tipo LQR. Entonces me voy a Tuning Methods, donde dice LQR Design. Le hago clic. Y me van a aparecer ahora este tipo de opciones. Voy a poner la nota. Es importante que ustedes se acuerden de teoría de control 3 y teoría de control avanzado. Un controlador tipo LQR o LQG son aquellos controladores óptimos. ¿Okay? ¿Óptimos en qué sentido? Yo voy a tratar de optimizar en el tiempo, optimizar en respuesta y sobre todo optimizar en energía. ¿Okay? Les voy a dejar de hecho de tarea que investiguen la estructura de un controlador LQR, uno LQG. Hay otro que se llama LQI. Y bueno, creo que ya son todos los básicos lineales. ¿Vale? A grosso modo, yo voy a poder diseñar el orden de mi controlador. A diferencia de un PID tradicional, los controladores LQ son de orden superior. El PID normalmente tiene una derivada, una integral y una constante de proporcionalidad. Entonces tiene lo que se llama un orden 3. El PID tiene orden 3. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 grados de libertad. Yo puedo variar la constante de proporcionalidad, yo puedo variar la constante integral y la constante derivativa. ¿Okay? En el caso de los controladores LQG, podemos tener órdenes superiores. ¿Okay? Normalmente van a estar dados con una función de transferencia. ¿Okay? En este caso, el orden de mi función de transferencia va a ser de orden 5.
¿Ok? En el LQG a mí me va a interesar rechazar el ruido y también la velocidad de respuesta de mi sistema. ¿Ok? Eso lo voy a poder controlar con estas cosas. MATLAB me lo va a hacer automáticamente. Posteriormente nosotros vamos a ver la forma de calcularlo. ¿Vale? Entonces voy a darle touch aquí. A mí me interesa primero considerar que no tiene ruido mi sistema. Entonces le voy a dar en small. El ruido es poco. Es decir, mis perturbaciones son muy pocas, son pequeñas, entonces le doy donde dice small. La respuesta de mi controlador, yo la puedo poner o agresiva. Eso va a hacer que mi controlador sea extremadamente rápido, pero también va a tener sobretiros muy pronunciados. ¿Okay? O lo puedo hacer robusta. En el caso de un controlador robusto va a ser mucho más lento, pero va a tener un aguante mejor, por así decirlo, frente a incertidumbres paramétricas de mi planta. ¿Okay? Voy a dejarlo a la mitad. Le voy a dar en donde dice Update Compensator. ¿Okay? Y observemos que pasamos de 300 o 400 segundos de estabilización con mi PID a solo 35 segundos. ¿Ok? Voy a cerrar esto y voy a ver ahora la forma de mi controlador en C. Observen que mi controlador toma una forma distinta, muy diferente a la de un PID tradicional. ¿Sale? Entonces voy a exportarla al espacio de trabajo de MATLAB. Es posible que a ustedes les dé ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque aquí no me permite meter valores como tal, simple y sencillamente me permite desplazar el cursor. ¿Sale? Pero yo lo dejé más o menos en el centro, que aunque ustedes lo dejen más o menos en el centro, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sale? Entonces voy a exportar mi controlador. De nuevo, selecciono C, y esta vez le voy a llamar C2. Le doy en Export. Vamos a analizar la estructura de mi controlador en MATLAB. Y yo tengo esta. Ok, yo aquí tengo la estructura de mi controlador. Y pues vamos a hacer lo mismo, la misma prueba, ¿sale? Prueba de mi controlador C2. Copio, pego. Pego por acá. Mi controlador C2. Entonces, hacemos la prueba en lazo cerrado. Posteriormente obtenemos los ceros, los polos y la ganancia de mi controlador. Y pues vamos a correr este pedazo de código para ver qué es lo que me arroja. Muy bien, y la respuesta en el tiempo, pues efectivamente es la esperada por mi asistente de diseño de controladores. Ahora, vamos a llevarlo un poquito más a Simulink para ver si es cierto que la respuesta coincide. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar los polos, los ceros y la ganancia. En este caso los ceros, los voy a copiar y pegar. ¿Sí? Bueno, otra manera de hacerlo es, si yo ya tengo la variable ZZ, pues la invoco simple y sencillamente aquí, ZZ. Y aquí me va a aparecer. Si yo quiero los polos, están en la variable PP. Y aquí está, variable PP. Y si yo quiero la ganancia, está en KG. Y la selección. Le damos en OK. Y ahora vamos a ver la respuesta de esta cosa. Voy a darle run. Y observemos que efectivamente nuestro controlador es muchísimo más rápido. ¿Ok? Notemos algo importantísimo. Ahí es donde está. Aquí está. Vamos a comparar la respuesta de Simulink con la respuesta que yo debería de esperar por MATLAB.
Aquí tengo 35 segundos, le voy a dar 35 segundos. Vamos a ver si se parecen. 35 segundos. Aunque la canción no está. Acá está. Y le voy a dar run. Y efectivamente se parece. ¿Ok? Aquí en este caso yo ya tengo mi referencia a 1.4 y aquí tengo un escalón unitario en 1. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien obtuvo algo diferente? Profe, Sí, adelante, por favor. ya corrí el programa en Simulink y aún así me sigue dando el mismo error. A ver, pones pantalla, por favor. Sí, sí, sí. ¿Lo vuelvo a correr o ya? A ver si vuelve a correr, por favor. Ok, nos vamos a MATLAB y tiene que aparecerte la variable out en el espacio de trabajo. Ahí en Workspace tiene que aparecer out. Ahí está, out, perfecto. ¿Te sigue marcando error? Sí. Profe, creo que tiene al principio una línea donde borra. Ah, hasta arriba. A ver, le das hasta arriba, por favor. Sí, hay que quitar el clear y el CLC quizá. Y a ver, dale run de nuevo. Ok. Ok. Sí, ¿Vale? es lo que había mencionado, ¿verdad? Que el clear borraba como el espacio de memoria, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Hay que tener cuidado nada más con eso, ¿sale? Sí. Gracias, profe. Sale. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, es importante, yo ya desarrollé un controlador que dice, está bien bonito, quedó bien rápido. Órale, qué padre. Pero vamos a ver la respuesta que recibe, más bien la entrada que recibe el actuador. Observemos que a diferencia del anterior, el actuador recibe una señal de hasta 600 newtons. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está tratando de ejecutar una acción de control muchísimo más agresiva de lo esperado. Les repito, a nivel industrial, la mayoría de los de los actuadores tiene limitaciones. ¿Sale? Es importante antes de diseñar un controlador, para no dañar un actuador, saber las limitaciones del actuador. Si el actuador solo te dice, ¿sabes qué? Solo puedes ejecutar hasta más menos 200 newtons, pues ni modo. Hay que diseñar un controlador un poco más lento. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta. Adelante, por favor. Por ejemplo, en el caso anterior del controlador era PID, ¿no? Era un PI nada más. Un PI, ajá. Por ejemplo, ahí usamos el bloque de cero y polos, ¿no? Aquí Ajá. en el Simulink. Ajá. Ahí también se puede, en ese caso, usar el bloque de PID y nada más coger el PI. Pero tienes que tener cuidado, mira. Si yo pongo el controlador C1, Ajá. tiene la forma de función de transferencia. Si tú quieres Sí. usar el bloque PID, tienes que transformarlo, ¿sale? Si yo analizo la estructura matemática del PID, aquí en Continuous, Sí, es distinta. es distinta. Aquí viene la ecuación. Ay Dios, ¿por qué no sale la ecuación? Dame un segundo. Sí. Ahí está. Ajá. Vamos a compararlas, ¿sale? Ya que está. Mi PI tiene esta forma de función de transferencia. Mientras que mi bloque PID, si yo elijo incluso PI, tiene esta forma matemática. Incluso en el formato ideal, toma esta forma. Entonces yo tengo que transformar de esto a esto. ¿Vale? Ujú. ¿Se puede? Sí, sí se puede, obviamente. Pero aquí por el tiempo, pues ya no lo hice, ¿no? Pero en algún Sí, sí, sí. momento se puede. Y de hecho, más adelante vamos a ver que nosotros no basta con encontrar los controladores en este formato. Hay que crear lo que se llama una realización. ¿Por qué? Si yo voy a un PLC o un controlador y yo quiero programar esta cosa de aquí, por ejemplo el C2, yo quiero programar el C2. Ay, Dios mío.
Lo primero que tengo que notar es que esto es una función de transferencia. Yo no la puedo programar. Es lo primerito que tenemos que notar. No la puedo programar. Entonces tengo que hacer una realización. ¿Okay? Ese va a ser el término que también les voy a dejar investigar. Se supone que ya lo vieron en control 3. Pero para que recuerden, ¿sale? Con esa realización, yo voy a cambiar la estructura de mi función de transferencia a un equivalente en el espacio de estados para este controlador. ¿Sale? ¿Alguien más tiene otra duda? ¿Otra pregunta? Gracias, profe. Sí, no, ¿de qué? Bueno, si nadie más tiene dudas o preguntas, dejaríamos la clase hasta aquí. Ya vimos una metodología muy importante para el diseño de controladores de manera asistida. La siguiente clase vamos a ver otro comando para diseñar específicamente controladores PID nada más. Y el tercer método va a ser cómo calcular el ajuste de polos y ceros por medio de matrices. Ahora sí que a manita. ¿Okay? Y vamos a ver las consignas de control que podemos aplicar para los distintos procesos. Entonces, ya nos estamos acercando básicamente a controlar procesos más complejos. Ahorita yo ya tengo un proceso mecánico muy simple. Más adelante también vamos a ver procesos donde tengamos fuentes hidráulicas, térmicas y neumáticas. ¿Vale? Entonces va a estar entretenida esta cosa. Muy bien, si no hay más dudas ni preguntas, que tengan todos un excelente día. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día.